Hoy los llevamos a Greenfield, un tranquilo suburbio de clase media alta, conocido por su ambiente bohemio chic. La comunidad estaba muy unida y llena de encantadores cafés, coloridas galerías de arte y una mezcla de casas antiguas y modernas. La gente amaba Greenfield por su estilo de vida, relajado, y la calidez de sus residentes. Era el tipo de lugar donde todos se saludaban con sonrisas, y la vida transcurría a un ritmo lento y pacífico. Sin embargo, lo que parecía una comunidad perfecta e idílica estaba a punto de ser destrozada de maneras que nadie podría haber imaginado. Julia Watson estaba en el centro del círculo social de Greenfield. A sus 48 años, era una mujer llena de energía y amabilidad. Todos en el vecindario la querían. Siempre estaba dispuesta a echar una mano, ya fuera organizando eventos en la iglesia, barbacoas comunitarias o simplemente teniendo una charla amistosa con los vecinos. Su hogar era una acogedora casa de 2 pisos, llena de risas, fotos familiares y el delicioso aroma de las galletas recién horneadas por las que Julia era famosa. Sus increíbles galletas con chispas de chocolate eran su manera de compartir amor y alegría en el vecindario. No se trataba solo de las galletas, sino de cómo hacía que todos se sintieran queridos y apreciados. La vida familiar de Julia parecía perfecta. Estaba casada con James Morton, quien era 16 años menor que ella. A pesar de la diferencia de edad, aparentaban ser una pareja feliz. James trabajaba para una compañía de seguros médicos y tenía una agenda ocupada, lo que hacía que a menudo llegara tarde a casa. Sin embargo, Julia se aseguraba de que siempre encontraran tiempo para estar juntos. Llevaban 5 años casados y vivían con Tania, la hija de 19 años de Julia de un matrimonio anterior. Tania, una universitaria brillante y ambiciosa, tenía grandes sueños de convertirse en doctora, y Julia no podía estar más orgullosa de ella. Ambas compartían un vínculo muy fuerte. Les encantaba pasar los fines de semana de compras, viendo películas o simplemente conversando sobre la vida mientras disfrutaban de sus bocadillos favoritos. Espera. Antes de todo queremos alcanzar los 1000 suscriptores en el canal. Y para celebrarlo, vamos a sortear 4 tarjetas de Netflix entre nuestra comunidad de investigadores. ¿Quieres participar? Es más fácil que resolver un caso. Suscríbete al canal, activa la campanita y comenta participo. Pero espera, hay algo más que debes saber en un momento. De este video revelaré una pista especial sobre el sorteo. Sigamos. Julia estaba emocionada planeando unas vacaciones familiares en Florida. Había comprado una maleta nueva y ya la estaba llenando con ropa de verano, protector solar y un par de sandalias nuevas. El próximo viaje era lo único de lo que hablaba, y la idea de pasar tiempo de calidad con sus seres queridos la hacía inmensamente feliz. Julia era el pegamento que mantenía unida a su familia, y su naturaleza cariñosa hacía que su hogar se sintiera cálido y acogedor. Pero por muy perfecta que pareciera la vida en la casa Watson, había señales de problemas. James había comenzado a comportarse de manera diferente. Pasaba cada vez más tiempo en el trabajo y llegaba tarde a casa con excusas vagas. Cuando Julia le preguntaba sobre su día, sus respuestas eran breves, como si no quisiera compartir. Ella notó que él se estaba volviendo distante, casi como si estuviera ocultando secretos. Incluso había ocasiones en las que desaparecía durante todo el fin de semana, alegando viajes de negocios. Aunque Julia siempre quiso confiar en su esposo y evitó presionarlo por respuestas, en el fondo sentía que algo no estaba bien. Nadie sospechaba que detrás de la vida aparentemente perfecta de la familia Watson se ocultaban oscuros secretos. El cálido y afectuoso mundo de Julia estaba a punto de ser destruido. El escenario estaba preparado para una tragedia que dejaría a la pacífica comunidad de Greenfield en estado de shock e incredulidad. La oscuridad se acercaba, y pronto la verdad saldría a la luz, revelando los secretos y mentiras que se habían ocultado a plena vista. Era una mañana tranquila y nublada en Greenfield,
el 18 de junio de 2019. El sol apenas asomaba entre las nubes, mientras la ciudad comenzaba lentamente a despertarse. Los vecinos seguían sus rutinas habituales, paseaban a sus perros y compraban café en las tiendas locales. Todo parecía tan pacífico y normal como cualquier otro día, pero dentro de la casa Watson, algo terrible estaba a punto de ser descubierto. Tanya se despertó temprano para estudiar para un examen. Bajó las escaleras en busca de un desayuno rápido, pero al entrar en la cocina se detuvo en seco. Su madre Julia yacía inmóvil en el suelo. Junto a ella, una lata de Pepsi, su bebida favorita, estaba derramada. El corazón de Tanya comenzó a latir con fuerza mientras el pánico la invadía. Se arrodilló junto a su madre, sacudiéndola. No hubo respuesta. Con manos temblorosas, tomó su teléfono y marcó el 911, rogando por ayuda con la voz quebrada. Los paramédicos llegaron en cuestión de minutos. Sus sirenas rompieron el silencio de la mañana. Corrieron hacia la casa y encontraron a Tanya caminando de un lado a otro con lágrimas corriendo por su rostro. El ambiente dentro de la casa Watson era caótico pero extrañamente silencioso, cargado de tensión y miedo. Los paramédicos se arrodillaron junto a Julia e intentaron reanimarla. A pesar de sus mejores esfuerzos, ya era demasiado tarde. Julia fue declarada muerta en el lugar. Tanya apenas podía respirar. Su mente giraba en espiral, tratando de comprender lo que había sucedido. Ayer su madre estaba feliz, emocionada, hablando sobre los planes de sus vacaciones, eligiendo ropa y empacando su nueva maleta. Ahora todo se había desmoronado. Los paramédicos intentaron consolarla, pero sus palabras parecían lejanas, irreales. El sonido de la llamada al 911 aún resonaba en el teléfono que seguía sobre el mostrador, un recordatorio inquietante de la pesadilla que estaba viviendo. Poco después, el detective Peter llegó a la escena. La casa estaba impecablemente ordenada, como se esperaría de una familia como los Watson, pero algo llamó su atención de inmediato. La lata de Pepsi derramada junto al cuerpo de Julia. Algo no le cuadraba. Rápidamente ordenó a los oficiales que aseguraran la escena. Colocaron la cinta amarilla alrededor de la casa y mantuvieron a los curiosos vecinos a distancia. En el interior, fotografiaron la escena desde todos los ángulos y documentaron cada detalle. Recogieron el bolso de Julia del mostrador, intacto, y tomaron muestras del piso de la cocina. La lata de Pepsi fue sellada en una bolsa de evidencia, junto con parte del líquido derramado. Aunque los paramédicos mencionaron que Julia podría haber sufrido un ataque cardíaco, el detective Peter no estaba tan convencido. La posición del cuerpo de Julia y el hecho de que había estado bebiendo el refresco justo antes de morir no le dejaban tranquilo. Tomó nota mental de investigar todas las posibilidades, ya que algo no le parecía bien. Su instinto le decía que había más en la historia. Mientras tanto, los oficiales revisaron minuciosamente la casa. No había signos de entrada forzada y nada parecía estar fuera de lugar. La puerta trasera estaba cerrada con llave desde el interior, lo que solo generó más preguntas. El detective decidió llevarse el teléfono de Julia como evidencia, con la intención de revisar sus llamadas y mensajes recientes en busca de pistas. Cada detalle, por pequeño que fuera, importaba. Estaba decidido a descubrir qué había sucedido realmente. Tanya, en estado de shock, estaba sentada en el sofá de la sala con la mirada perdida. El dolor y la confusión la abrumaban. No lograba entender cómo su madre había desaparecido tan repentinamente. El día anterior habían estado riendo y hablando de sus planes para el viaje. Ahora su mundo se había derrumbado, dejándola sola y desorientada. El detective Peter se acercó a Tanya con suavidad,
consciente de que esta sería una de las conversaciones más difíciles de su vida. Entre lágrimas, Tania apenas lograba hablar mientras describía cómo había encontrado a su madre en el suelo de la cocina. ¿Por qué? ¿Cómo pudo pasar esto?, preguntaba una y otra vez, tratando de entender lo sucedido. El detective escuchó cada palabra con atención, notando el dolor en sus ojos, pero también percibiendo que había más por descubrir. En la escena del crimen, Tania llamó a James, su padrastro, que se encontraba en el trabajo. La reacción de James fue inmediata y desgarradora. Entre gritos y llantos, sus palabras eran casi ininteligibles, pero James prometió salir del trabajo de inmediato y regresar a casa lo más rápido posible. Pero su estallido emocional insinuaba algo más profundo. El detective Peter no pudo evitar notar la intensidad de su reacción, sin estar seguro de si se trataba solo de dolor o si había algo más complicado detrás. A medida que avanzaba el día, el detective Peter no podía quitarse la sensación de que este no era un caso ordinario. Algo en la escena parecía demasiado extraño, demasiado cuidadosamente colocado. La investigación apenas comenzaba, pero ya había pequeñas pistas que apuntaban a algo más siniestro. Sabía que tendría que profundizar en las vidas de quienes rodeaban a Julia para llegar a la verdad. Los secretos de la familia Watson estaban a punto de ser revelados, y esto era solo el comienzo. El detective Peter decidió entrevistar primero a James. Cuando James llegó a la estación, parecía sorprendentemente tranquilo, casi demasiado para alguien que acababa de perder a su esposa. Se sentó y con voz firme explicó su relación con Julia. Dijo que tenían un buen matrimonio, aunque admitió que se habían distanciado durante el último año. James dijo que su trabajo lo mantenía ocupado y que a veces ambos simplemente se sumergían en sus propios mundos. Aunque sonaba como una explicación típica, el detective Peter notó algo extraño en la forma en que James hablaba. Parecía saber demasiado sobre los hábitos diarios de Julia, cómo siempre empezaba su día con una Pepsi, cómo le gustaba hornear por las tardes y cómo pasaba las noches leyendo. Sin embargo, cuando el detective le preguntó sobre el día de su muerte, James se mostró inseguro, incapaz de explicar por qué Julia estaba en el suelo de la cocina o cómo se había derramado la lata de Pepsi. El detective Peter se volvió más sospechoso a medida que profundizaba en la vida de James. Pronto, la investigación reveló algo inquietante. James tenía una obsesión perturbadora con su hijastra Tania. Se había estado distanciando de Julia, pero no solo por su trabajo. Su atención se había desviado hacia Tania de una manera profundamente preocupante. Esta revelación llevó a los detectives a preguntarse si James veía a Julia como un obstáculo para lo que realmente deseaba. Si James había desarrollado sentimientos hacia Tania, podría haber visto a Julia como alguien que debía apartarse. Sin embargo, para probar esta conexión, se necesitarían más pruebas. El siguiente paso del detective Peter fue interrogar a Tania, aún en estado de shock y profundamente afectada por la muerte de su madre. Tania tenía los ojos rojos de tanto llorar y sus manos temblaban mientras hablaba. Describió a Julia como una mujer alegre y cariñosa, amada por todos, y aseguró que su madre no tenía enemigos. A pesar del dolor evidente, Tania cooperó y respondió todas las preguntas lo mejor que pudo. Sin embargo, cuando el tema cambió a James, dudó por un momento. Dijo que James siempre había sido amable con ella y que lo veía como una figura paterna de confianza. Tania no tenía idea de la obsesión oculta que su padrastro tenía por ella. Para ella, James no era más que su padrastro, alguien en quien confiaba. Al detective le resultaba difícil escuchar a Tania describirse como una víctima inocente e involuntaria
de los retorcidos deseos de James. Sin embargo, por el momento no había pruebas suficientes que vincularan directamente a James con el crimen. Solo una creciente inquietud sobre la dinámica familiar en la casa de los Watson. La atención de los detectives se dirigió entonces hacia Emma Garrett, la mejor amiga y confidente de Julia. Ambas siempre eran vistas juntas en eventos comunitarios y cafeterías. A primera vista, Emma Garrett parecía devastada por la muerte de su amiga, pero durante la entrevista, algo no encajaba. Emma estaba visiblemente nerviosa, sus ojos recorrían la habitación y tenía problemas para quedarse quieta. Finalmente, Emma admitió que había estado teniendo una aventura con James. Todo comenzó hace aproximadamente un año, cuando James empezó a visitarla en jornadas de puertas abiertas y en eventos de trabajo. Al principio, fue solo un coqueteo inofensivo, pero pronto se convirtió en una relación plena. Emma confesó que se sentía culpable por traicionar a Julia, pero no pudo evitarlo. Sin embargo, insistió en que no tenía nada que ver con la muerte de Julia. Afirmó que el día del fallecimiento estaba mostrando una casa en otra parte de la ciudad y que sus clientes podían verificar su coartada. Los detectives escucharon atentamente, sopesando la posible implicación de Emma Garrett, reflexionando sobre cómo los celos y el dolor podrían llevar a alguien a cometer actos drásticos. Sin embargo, sin pruebas concretas que la situaran en la escena del crimen, no pudieron vincularla directamente. La historia de Emma era otra pieza del rompecabezas, pero aún faltaban muchas más para tener una imagen completa. El detective Peter y su equipo pasaron los días siguientes revisando las pistas, analizando cada entrevista y cada fragmento de evidencia. Intentaban desentrañar las relaciones complejas que rodeaban el caso. James, el esposo con una extraña obsesión y un posible motivo. Tanya, la hija afligida, atrapada en una red de secretos. Y Emma Garrett, la amiga convertida en amante que podría haber tenido sus propias razones para sentir celos. Cada detalle importaba, pero aún nada encajaba del todo. La tensión en el caso iba en aumento. Los detectives sentían que estaban cerca, pero necesitaban más pruebas contundentes para desentrañar el misterio. Entonces llegó el informe de la autopsia y trajo una noticia impactante. El médico forense había encontrado cianuro en el sistema de Julia. Su muerte no había sido natural, fue un asesinato. El cianuro, un veneno letal de acción rápida, había apagado su vida casi instantáneamente. Esto lo cambió todo. Lo que inicialmente se pensó que era un accidente trágico, ahora era un crimen cuidadosamente planeado. El detective Peter no perdió tiempo. Él y su equipo regresaron a la casa de los Watson para examinar nuevamente la escena, esta vez con un enfoque más preciso. Se centraron en la lata de Pepsi que se encontró junto al cuerpo de Julia. El equipo forense tomó muestras del borde y del interior de la lata en busca de rastros de veneno, y revisaron la cocina en busca de cualquier cosa que pudiera haber sido utilizada para manipular el cianuro. Pronto los expertos forenses hicieron un descubrimiento crucial. Había rastros claros de cianuro en el borde de la lata. Esto no había sido un accidente. Alguien había manipulado deliberadamente la bebida de Julia. El crimen había sido planeado y requería tanto conocimiento como acceso al veneno. El detective Peter comprendió que estaban lidiando con alguien que había hecho todo lo posible para que la muerte de Julia pareciera natural. Esto no fue un acto impulsivo sino calculado. El siguiente paso fue averiguar quién tenía acceso al cianuro. El detective Peter y su equipo comenzaron a investigar las vidas de sus sospechosos. Revisaron compras recientes, buscaron actividad inusual y examinaron historiales en línea. El cianuro no es fácil de conseguir. Alguien debió investigar cómo obtenerlo. Esta pista los llevaría directamente al culpable. Todas las miradas se volvieron hacia James Morton. Los detectives profundizaron en su vida, revisando sus registros de computadora y teléfono.
Lo que encontraron fue escalofriante. James había estado investigando sobre el cianuro durante meses. Su historial de búsqueda estaba lleno de consultas sobre cómo usarlo, efectos e incluso dónde comprarlo. Esto no era una coincidencia, señalaba una planificación cuidadosa, con las pruebas acumulándose en su contra. El detective Peter supo que era el momento de confrontar a James. Cuando lo trajeron para interrogarlo, James comenzó negándolo todo, con una voz temblorosa. Pero el detective Peter presentó la evidencia pieza por pieza. El cianuro encontrado en el sistema de Julia, los rastros en la lata y su historial de búsqueda en Internet. La tranquila fachada de James empezó a desmoronarse, su rostro se volvió pálido y sus manos comenzaron a temblar. Los detectives insistieron en mencionar su creciente obsesión por su hijastra Tanya y le explicaron cómo creían que James veía a Julia como un obstáculo para sus deseos. Con cada argumento, las defensas de James se debilitaban. Sus negaciones se convirtieron en silencio, y pronto no pudo mantener su fachada. Finalmente, enterró su rostro entre las manos, dándose cuenta de que todos sus secretos estaban expuestos. La verdad finalmente salió a la luz. El arresto de James conmocionó a toda la comunidad de Greenfield. Nadie podía creer que el hombre conocido como un amoroso esposo y padrastro fuera capaz de cometer un crimen tan atroz. Los vecinos se reunieron en las aceras, susurrando incrédulos mientras la noticia de su arresto se esparcía. La historia estaba en todos los canales locales, y todos querían saber cómo algo así pudo ocurrir justo entre ellos. Para Tanya, la verdad fue insoportable. Ella había confiado y admirado a James como una figura paterna, y ahora estaba descubriendo que no solo había asesinado a su madre, sino que lo había hecho motivado por una retorcida obsesión hacia ella. La traición era profunda, y aceptar que alguien tan cercano ocultaba secretos tan oscuros era una carga emocional devastadora. Aunque el arresto había sido solo el comienzo, el juicio que se avecinaba revelaría aún más detalles dolorosos, obligando a todos los involucrados a enfrentar la cruel realidad de lo sucedido. Greenfield, antes un lugar tranquilo y pacífico, había cambiado para siempre, marcado por la tragedia que se había desatado dentro de la casa de los Watson. Aunque aún faltaba por revelar toda la historia, una cosa era clara. Nadie olvidaría pronto lo ocurrido. El juicio de James Morton comenzó meses después de su arresto y atrajo una atención masiva en la comunidad. La sala del tribunal estaba cargada de tensión mientras la fiscalía exponía el caso de manera metódica, presentando cada pieza de evidencia con claridad. Se mostraron las búsquedas en Internet de James, detallando su investigación sobre el cianuro y cómo usarlo. Los rastros de cianuro encontrados en la lata de Pepsi dietética conectaban a James directamente con el asesinato de Julia. El fiscal describió cómo James había planeado meticulosamente el crimen, impulsado por su obsesión con Tanya. La defensa, por su parte, intentó presentar una imagen distinta, sugiriendo que James no estaba en su sano juicio, argumentando que había actuado bajo estrés y confusión, no por malicia premeditada. Su abogado sostuvo que James se había sentido abrumado por problemas personales y que no comprendía completamente lo que hacía, pero la evidencia era irrefutable. La fiscalía refutó cada punto, subrayando que James no solo investigó cómo obtener cianuro, sino que también hizo todo lo necesario para adquirirlo y usarlo deliberadamente. Durante el juicio, momentos emotivos llenaron la sala. Amigos y familiares de Julia testificaron, compartiendo recuerdos sobre su amabilidad y amor por la vida. Tanya, sentada en silencio con lágrimas en los ojos, escuchaba cada palabra, consciente de que la pérdida de su madre había dejado un vacío irreparable. Al final, el jurado emitió su veredicto: culpable de asesinato en primer grado. James
Fue sentenciado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. En la sala se sintió una mezcla de alivio y tristeza. Aunque se había hecho justicia, el dolor de lo sucedido perduraría para siempre. Para Tanya, el camino que le esperaba era largo y difícil. Perder a su madre ya había sido devastador, pero enterarse de que su padrastro era el responsable añadió una nueva capa de dolor. No podía comprender cómo alguien en quien confiaba había albergado un secreto tan oscuro. Tanya decidió tomarse un descanso de sus estudios de premedicina para centrarse en su salud mental y procesar todo lo ocurrido. La comunidad de Greenfield se unió en torno a ella, ofreciéndole apoyo y consuelo durante esos momentos difíciles. Con el tiempo, Tanya comenzó a recuperarse. Asistió a terapia, se apoyó en sus amigos y familiares, y eventualmente decidió retomar sus estudios, decidida a cumplir su sueño de convertirse en médica. No fue un camino fácil, pero sabía que era lo que su madre hubiera querido para ella. A pesar de las cicatrices emocionales, Tanya mostró una fortaleza y resistencia admirables. Por su parte, Emma Garrett, la mejor amiga de Julia, también enfrentó su propia lucha interna. Tuvo que lidiar con la culpa de haber tenido una relación con James y con el papel que eso había jugado en esta trágica historia. Llena de vergüenza, Emma Garrett decidió dejar Greenfield y mudarse a otra ciudad, esperando reconstruir su vida lejos de los constantes recordatorios de lo sucedido. Aunque empezar de nuevo fue difícil, llevó consigo el peso de sus errores pasados, pero continuó siendo una fuente de apoyo para Tanya. A pesar de la distancia, ambas mantuvieron el contacto, y su vínculo se fortaleció mientras intentaban seguir adelante, después de una pérdida tan devastadora. Emma Garrett sabía que no podía cambiar el pasado, pero estaba decidida a estar presente para Tanya en todo lo que necesitara. La comunidad de Greenfield también tuvo que encontrar una manera de sanar. La muerte de Julia había sacudido a todos, recordándoles que incluso en un pueblo pacífico y unido, podían esconderse oscuros secretos. Para honrar su memoria, la comunidad estableció la Fundación Julia Watson, dedicada a ayudar a niños desfavorecidos, una causa que Julia siempre había defendido con pasión. Con el tiempo, la fundación creció, tocando muchas vidas y sirviendo como un recordatorio del impacto positivo que Julia había dejado en el mundo. El caso de los Watson dejó una marca imborrable en Greenfield, un recordatorio sombrío de que incluso detrás de las fachadas más perfectas puede acechar la oscuridad. Con el tiempo, la vida en el pueblo volvió lentamente a la normalidad, pero el recuerdo de lo que sucedió a la familia Watson quedó inscrito en su historia, contado en susurros, como una advertencia de los secretos que pueden esconderse a plena vista.